Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, corriendo contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y pueblos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y la tierra contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre que te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejé a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Berot, desde Stim hasta Gilead, para que conozcáis las justicias de Jehová. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombres, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Amén. Tome su lugar. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Voy a leer de versículo 1 al 7. Mateo 5, 1 a 7. Dice el texto sagrado: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a analizar brevemente esta bienaventuranza, cuarta bienaventuranza. Estamos a la mitad del análisis de estas 8 bienaventuranzas que estamos analizando a lo largo de este tiempo, y hoy vamos a detenernos un poco en esta que para nosotros es importante, y siguiendo el hilo conductor de las bienaventuranzas anteriores, tomados de la mano del Señor Jesús, que le dice esto a sus discípulos, tenemos que ir entendiendo poco a poco la esencia completa, el cuadro completo. Es muy importante, cada una de las predicaciones de las bienaventuranzas tiene un alimento sólido para nosotros, es una enseñanza particular, tiene una aplicación también muy especial para cada uno de nosotros, pero tomar una bienaventuranza de manera aislada, sin contemplar el cuadro completo, puede ser un poco arriesgado, porque de ninguna manera podemos pensar que una persona puede ser pobre de espíritu sin tener las otras características. Y tampoco podemos pensar que una persona puede ser misericordiosa si le falta hambre y sed de justicia. Es decir, que no podemos hablar de este tipo de asuntos o hablar de ser misericordiosos cuando no pueden ser capaces de ser pacificadores. O tener esta bienaventuranza de los que lloran alcanzarán, recibirán la tierra por heredad, sino somos capaces de gozarnos y alegrarnos cuando nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Tenemos que tener pues el cuadro completo. El cuadro completo tiene que ver pues con las 8 bienaventuranzas. De todas maneras, ahí no se cierra el cuadro, porque el Sermón del Monte continúa a lo largo del capítulo 5 y el capítulo 6 del capítulo 7. Es decir, que para tener el concepto completo en un sermón que el Señor dictó, y que seguramente no tardó lo que tarda la lectura de los textos, sino que pudo haber tardado muchas horas en decir este sermón, nosotros podemos entonces contemplar en la totalidad una enseñanza íntegra para cada uno de nosotros. La idea de la predicación del Señor en el Sermón del Monte no es otra, sino hablar a sus discípulos, a aquellos cercanos a Él, a aquellos que han sido regenerados, que sus corazones han sido modificados. Hemos insistido a lo largo de los sermones anteriores que de ninguna manera podemos pensar que una persona que no es regenerada, pues, que no ha tenido un encuentro con Cristo personal y que su corazón no ha sido cambiado,
Ninguna persona con esta característica pudiese ni siquiera entender en la esencia espiritual el texto. Pueden entenderlo, pueden entender las palabras, pueden entender la construcción de las palabras, es decir, la sintaxis, incluso la semántica. Cada palabra la pueden distinguir, pero de ninguna manera tiene el efecto espiritual que tiene para una persona que es nacida de nuevo. Nosotros recordamos al apóstol Pablo que dice que nosotros los espirituales podemos discernir espiritualmente, pero el hombre natural no puede discernir espiritualmente. Incluso para él esta palabra puede ser incluso locura, más cuando hemos contemplado que el Sermón del Monte es un sermón contra cultura, que va atacando justamente lo contrario a lo que la cultura, la cultura de nuestro tiempo y de todos los tiempos nos dice. Hoy día, cada vez más y cada vez más y cada vez más, tenemos nosotros esta cultura que está yendo cada vez más en contra de estos principios bíblicos. Por eso la urgencia decíamos al principio, de luchar para no tener una fe superficial, sino que tengamos una fe en la que luchamos con nuestra santificación para que podamos ser íntegros delante del Señor. Eso es una tarea muy difícil, es una tarea que el Señor nos pone muy compleja, pero tenemos que estar trabajando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de santidad. Esto es muy difícil, como he dicho. Hemos hablado, por ejemplo, acerca de los mansos, de los que lloran, de los pobres en espíritu, y el mundo no lo contempla como nosotros lo contemplamos. Si hablamos, por ejemplo, de los mansos y que los mansos tienen la capacidad de recibir un agravio y responder con palabras de bendición, eso no es lógico para el mundo de hoy. El asunto, pues, entonces tiene que ver con lo que el Señor quiere para nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Él y en nuestra relación con otros. Las primeras bienaventuranzas, estas primeras que acabamos de estudiar los domingos anteriores, tienen que ver con situaciones que están en el corazón y que son internas del ser humano. Los pobres en espíritu, esos que se declaran en bancarrota espiritual, los que lloran porque ofenden al Señor con su pecado, es un asunto muy, muy íntimo, un poco hacia afuera los mansos, pero también tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con esto que está dentro del corazón del ser humano, y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como hablábamos la semana pasada, y hablábamos no de una justicia social, decíamos la semana pasada, sino una justicia por imputación y una justicia por impartición. Esta fue la enseñanza de la semana pasada. Pero ahora tocamos una bienaventuranza junto con las otras dos, particularmente la de los misericordiosos y los pacificadores, que ahora tienen que ver con acciones hacia afuera. ¿No? Es decir, no solamente me declaro en bancarrota espiritual y lloro por mi pecado, sino ahora cómo me conduzco, cómo muestro mi espiritualidad hacia afuera, ¿no? Cómo le muestro al mundo que soy bienaventurado por ser pacificador, que soy bienaventurado porque soy misericordioso. La misericordia que vamos a revisar ahora tiene que ver pues con actos externos, por supuesto algo interno, pero tiene que ver con un asunto de conducta cristiana, a diferencia de las demás, que solamente tiene que ver con reflexiones del corazón, lo que está anidado en el corazón del ser humano. Esta misericordia, o la misericordia de la que nosotros hablamos, un teólogo, el doctor A.T. Pierson, la define de la siguiente manera, cito textualmente. Él dice, ¿qué es la misericordia? Se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes y hermanos cristianos, en esa bondad y benevolencia que sienten las miserias de los demás. Es un espíritu que ve con compasión los sufrimientos de los afligidos. Es esa gracia que hace que una persona trate con benevolencia al ofensor y desprecie tomar venganza. Es el espíritu perdonador, es el espíritu que no se venga, es el espíritu que desiste de todo intento de autovindicación y que no devuelve herida por herida, sino bien en lugar del mal, y amor en lugar de odio. Eso es misericordia, dice él. Cuando el alma perdonada recibe la misericordia, esa alma llega a apreciar la belleza de la misericordia y añora poner en práctica hacia otros ofensores la gracia similar a la que se pone en práctica con ella. Si ustedes notan en esa definición que es muy precisa y muy concreta,
no humanista ni pretenciosa, porque quién pudiese llegar a semejante actitud de misericordia, pero es una definición bastante atinada. Esta definición abarca tanto los sentimientos de bondad como los actos de bondad. Ahora, aquí nos detenemos un poco para empezar a definir la misericordia, y no desde el punto de vista etimológico, sino desde el punto de vista conceptual teológico. Es decir, que vamos a tratar el tema en estas dos áreas, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista teológico. Es decir, teológicamente, ¿qué significa? Y casi que tenemos que comparar la misericordia teológicamente con la misericordia de Dios, pero otro lado, desde el punto de vista conceptual. Cuando hablamos de la misericordia en el concepto de la palabra, de la expresión, según la definición de la Escritura, tenemos que entonces hablar de eso que ya acabo de mencionar, que esta misericordia de la que habla Jesús abarca este sentimiento de bondad como acto de bondad. No solamente es importante dar misericordia, sino viene de un corazón movido a misericordia. Ahora déjenme explicarlo. No es posible, y si es posible, es una actitud hipócrita, pero cualquier persona que otorga misericordia sin tener un corazón de misericordia no es una persona genuina. A estas personas les podemos llamar coloquialmente hipócritas. Estos eran los fariseos. Ustedes saben que los fariseos fueron tildados como hipócritas. Los insultos hacia los fariseos son muy fuertes. La hipocresía era una de las características del fariseo, porque el fariseo tenía actos de bondad sin tener un corazón de bondad. Ellos serían capaces de sacar dinero de su bolsa y ondearlo por todos los lugares visibles y que todo mundo viera que le estoy dando al pobre. Ese acto externo de bondad no viene de un corazón bondadoso. Ese acto es un acto hipócrita, ¿no es cierto? Es decir, y Jesús tildó a los fariseos de hipócritas. ¿Y como estos? Pues entonces hay un montón de gente a lo largo de toda la historia de la humanidad que ha tenido actos de misericordia, actos de bondad, pero con un corazón que no es bondadoso, que no es misericordioso. Lo contrario es muy difícil de encontrar. No hay una persona, dicen los comentaristas, que tengan un corazón de misericordia y que no prodiguen misericordia. Cualquier persona que su corazón haya bondad y misericordia, ¿no? Haya misericordia, prodiga misericordia. Emana de su ser la misericordia. Lo contrario sí se puede, pero esto es casi imposible. Pero afirmamos, pues, que desde el punto de vista conceptual, esta misericordia de la que habla el Señor entonces es un sentimiento, es algo que está en el corazón, como un acto del corazón. Ambas se conjugan y juegan un papel importante en la tarea de misericordia. Estos, dice la palabra, son felices, son bienaventurados. ¿Dónde encontramos un ejemplo concreto de esto en la Escritura? Porque de repente tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad, pero ¿dónde hay algo en la Biblia que nos hable de esta bondad o esta misericordia que está en el corazón, intrínseca en el regenerado, y cómo está esa bondad de ese mismo personaje mostrada en un acto de misericordia? Ustedes se pueden acordar de esta parábola o esta enseñanza del buen samaritano. Eso es algo muy interesante, porque el Señor tiene que hablar de esta parábola del buen samaritano a partir de increpaciones de las personas que lo escuchan, ¿no? Que cómo puedo ganar la vida eterna, le dijeron. Y entonces él dijo, tú lo sabes, puedes leerlo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto te queda claro? Y entonces aquella persona le dijo, está bien, pero ¿quién es mi prójimo? Como queriendo ponerle hoy diríamos un 4 a Jesús, ¿no? Como hacerlo trastabillar. ¿Quién es el prójimo? Esta pregunta que le hicieron a Jesucristo es una pregunta que sigue a lo largo de la historia. ¿Quién es el prójimo? Algunos definen al prójimo como solo los cristianos o cualquier persona que no sea yo, etc. Aunque no vamos a definir prójimo nosotros, aquí lo que le preguntan al Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor habla. Dice que un hombre venía de Jerusalén a Jericó y que tuvo un accidente. Y que entonces, él tendido en el suelo, pasó un sacerdote, lo vio y no lo levantó. Pasa un levita, lo ve y no lo levanta. Pero pasa un samaritano. La historia se recrudece porque los samaritanos y los judíos no se llevan.
Si de alguien se esperaba misericordia, en primer lugar era del sacerdote. Segundo, era del levita. Del que menos esperaba misericordia era del samaritano. Dice la Escritura, pero un samaritano, esto está en Lucas 10, 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fíjese lo que dice la Escritura, fue movido a misericordia. Cuando dice fue movido a misericordia, es que él pasa frente al hombre que está herido y no puede aguantar porque algo interno le está deteniendo y lo impulsa en contra de la lógica, porque no se llevan bien samaritanos con judíos, en contra de las circunstancias, incluso de ser acusado de él provocar el accidente. Algo lo detiene, algo interno, y es movido a misericordia. Dice la Escritura, fue movido. Sabe que en la gramática griega es muy importante las voces activa, pasiva, media. Esa es voz pasiva, lo cual significa que el sujeto no está decidiendo su acción, sino que es pasivo en su acción, en el sentido de que alguien le mueve a la acción. Por eso dice fue movido. Algo le movió a misericordia. Nos preguntamos qué le movió a misericordia. ¿Qué fue lo que lo impulsó a este acto, a esta misericordia? No hay duda, no hay duda, el Espíritu de Dios. No podemos descartar al samaritano y decir que no era salvo o que no era creyente solo por ser samaritano. En la Biblia está plagado de ejemplos de que el Señor ha llamado gente, incluso que no es del pueblo judío. Este fue movido a misericordia. Después de que lo unge, de que lo atiende, de que lo pone en su caballo, de que lo lleva a ser atendido, de que deja 2 denarios para los gastos que pudieran suceder y que le dijera de todas maneras a la persona que le encargó, y si hay algo más yo vengo y le pago la cuenta, voy a regresar por él. Después de esto, dice el texto en el verso 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia. Tenemos la primera expresión en el 33, fue movido a misericordia, y en el 37 usó misericordia. Ahí encontramos la motivación, lo que hay en el corazón y la acción. Fue movido a misericordia y la usó. ¿Cómo la usó? Pues llevando a esta persona herida para que fuera sanada y trasladada al lugar donde tenía que dirigirse. Presumimos que esta persona era judía. ¿Cómo habrá reaccionado al enterarse que un samaritano había sido movido a misericordia? Pero no tenía que ver con nacionalidad, ni con sangre, no tenía que ver incluso ni con conflictos políticos. Tenía que ver con un corazón cambiado que fue movido a misericordia. Dice la Escritura al respecto, en este concepto conceptual, ¿no?, que la misericordia es algo que tiene que venir de adentro del corazón regenerado y que tiene encuentro o es visible en la acción de misericordia. No puede ser de manera diferente. Ya establecimos lo que sí puede ser diferente. Alguien puede imitar la misericordia sin un corazón misericordioso, pero eso es hipocresía. Pero la verdadera misericordia es la de este buen samaritano que fue movido y que usó su misericordia. Quizá por eso los que somos creyentes de repente sentimos alguna especie de necesidad apremiante de ver que vemos a alguien en una situación difícil y estamos movidos a acercarnos, a ayudar, a consolar, a cargar, a ver por ellos, y cuando esto pasa en nuestro corazón tenemos que acercarnos. Porque ser movidos a misericordia debe de llevar como consecuencia el ejercer la misericordia. Bajo este principio tenemos que afirmar entonces que esta misericordia de la que se habla es uno de los atributos divinos que uno recibe con el nuevo nacimiento. En algún momento, cuando estamos estudiando la doctrina, que es muy importante, por cierto, hablamos acerca de los atributos de Dios.
Hemos dicho que los atributos de Dios pueden ser comunicables o incomunicables, y aunque no voy a dar una clase sobre atributos ahora, quiero mencionar que la misericordia es un atributo comunicable de Dios. Para decirlo de manera un poco más sencilla, es un atributo transmitible. Cuando hablamos de comunicable o transmitible, estamos hablando de que la misericordia es un acto, es algo que Dios es y que nos lo participa, nos lo transfiere a nosotros. Si Dios es misericordioso, yo puedo ser misericordioso. En esto está un poco el asunto de ser imagen de Dios. Yo soy imagen, ustedes son imagen de Dios y semejanza, no porque tienen una apariencia como Dios, sino porque transmiten los atributos comunicables de Dios. Los incomunicables no. Los incomunicables son como la omnipotencia o la omnisciencia. Esto ningún ser humano lo puede tener. Pero aquellos que sí, como la bondad, la misericordia, la justicia, el celo, la ira, eso es algo que Dios nos comparte. Es decir, Dios es misericordioso, yo soy pues misericordioso. Pero este atributo de la misericordia, desde el punto de vista, seguimos en el punto de vista conceptual, solamente se otorga al hombre y a la mujer regenerados. Regenerados. Dice un comentarista que cuando una persona no cristiana tiene actos semejantes de misericordia, de bondad para con otros, no es misericordia, sino es solamente bondad, simple bondad, que parte de la gracia común del Señor hacia todo el mundo, les participa también de esta posibilidad. Pero la misericordia solamente puede ser ejercida conceptualmente, teológicamente, bíblicamente hablando, por el nuevo nacido. Por el nuevo nacido. Él es bienaventurado por eso. Y además va a alcanzar misericordia por eso. Así que entonces la misericordia es este atributo divino que uno recibe con el nuevo nacimiento. Y no tiene que ver con responder misericordia por misericordia, sino tiene que ver con prodigar misericordia a pesar de que a la persona que le estoy prodigando misericordia no se lo merezca. Voy a ir más adelante con el ejemplo de Cristo. Pero la misericordia tiene que ver con dar misericordia a aquellos que no la merecen. Incluso aquel que insulta, aquel que engaña, aquel que ofende, aquel que hace mal. La Biblia tiene algunos ejemplos. Fue la misericordia en Abraham, por ejemplo, después de que su sobrino lo había agraviado, la que lo hizo buscar y asegurar la liberación de Lot. Abraham pudo haber pagado mal por mal, pero fue movido a misericordia. Fue la misericordia de José, después de que sus hermanos lo habían maltratado tan lamentablemente, lo que hizo que los perdonara sin limitaciones. José pudo haberse vengado de sus hermanos y tenía el poder para vengarse, pero fue movido a misericordia. Fue la misericordia en Moisés, después de que Miriam se había rebelado contra él y el Señor le había herido con la lepra, la que lo llevó a clamar Moisés a Dios, le dijo: te ruego, Dios, que la sanes ahora, porque fue movido a misericordia. Fue la misericordia la que hizo que David le perdonara la vida a su enemigo Saúl, cuando este malvado rey estuvo en sus manos. Y usted se acordará: yo no tocaré al ungido de Jehová. ¿Por qué lo hace? Porque está en su corazón la misericordia. La misericordia justo es no pagar mal por mal, maldición con maldición, sino por encima de la maldición, por encima del agravio, como respuesta de la ofensa, siempre está la misericordia. ¿No recibimos esto de parte del Señor nosotros? ¿No fuimos nosotros el objeto de su misericordia por su gracia? ¿No pasó por alto nuestros pecados? ¿No es cierto que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos? Porque nunca decayeron sus misericordias. Porque la misericordia es un elemento tan importante que viene del corazón regenerado, que jamás buscará venganza, que nunca ofenderá, aun y cuando es ofendido, que nunca levantará la voz ante una acusación falsa, sino que tiene que ser siempre movido a
misericordia. Pero la cosa segunda que quiero decir es que la misericordia debe de expresarse con alegría, no con un dejo de ya ni modo, pues tengo que ser misericordioso. No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Nosotros somos muy así, ¿no? Bueno, pues seré misericordioso. ¿No es cierto? Es decir, no gozamos la misericordia, nos vemos obligados a la misericordia. Pues ya no me queda de otra, ¿no? Pero dice la Escritura que la misericordia debe ser expresada con alegría. Y para esto voy a pedirle que busquen Romanos capítulo 12, verso 8. Porque me parece que es importante que lo vea en la Biblia. Romanos 12. Voy a leer desde el versículo 6 de Romanos 12. Dice la Escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y oiga esto: el que hace misericordia con alegría. Con alegría. Luego añade: el amor sea sin fingimiento y todo lo demás. Pero lo que destaca del texto como algo del deber ser del creyente, porque algunas Biblias incluso tienen allá los deberes del cristiano o algo así, como el deber ser del creyente es que su misericordia tiene que ser con alegría. Esto lo pone muy difícil, ¿no? Y yo le voy a decir por qué lo pone muy difícil. Porque si la misericordia es responder al mal con bien, y si alguien me insulta y yo tengo que dar palabras mansas, palabras de misericordia, tengo que responder de una manera distinta, tengo que actuar con él de una manera distinta. Si en el futuro próximo esta persona tiene una situación particular, aun y cuando me ha atacado, aun y cuando me ha hecho la vida imposible, debo ser movido a misericordia. Y no solo eso, sino tengo que actuar en misericordia con alegría. ¿Se imagina? Esta hermana, este hermano, esta persona, esta otra persona que más me ha maltratado en la vida, estoy contentísimo de ayudarle. Eso está complejo, ¿no? Por eso no lo puede hacer una persona no creyente. Esto va en contra del mundo. Por eso es contracultura el Sermón del Monte. Porque esto es ilógico. Esto es ilógico. Pero dice la Escritura, el que hace misericordia, dice, hágalo con alegría. Ahora, dice el comentarista que me gusta mucho de este texto, que hay una salvedad, que tenemos que tener cuidado de no caer en ese error. Porque dice, bueno, pues como no me nace, ni siquiera voy a tener este acto de misericordia. Porque si la cosa es no hacerlo a fuerza, sino con alegría, y como no me alegra, entonces evitaré expresar un acto de misericordia. Pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Hay que obedecer. Nos guste o no nos guste, porque es un mandato de Dios. El Señor hará que la ejecución de una misericordia de esta naturaleza provoque en nosotros alegría, sin duda. Terminando de hacer la acción que no queríamos hacer, usted puede experimentar el gozo del deber cumplido. Me alegra haberlo hecho, porque además ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza, porque además respondimos con bondad, porque ninguna palabra corrompida salió de nuestra boca, porque la blanda respuesta quitó la ira, porque Dios ha sido glorificado en eso. La misericordia tiene que ser expresada con alegría, con júbilo. Y lo último es que esta misericordia, desde el punto de vista teológico, debe ser sin condición y voluntariamente. Sin condición
y voluntariamente. Así como el Señor otorga su misericordia por su bondad inherente, sin tomar en cuenta nuestros pecados, así nosotros debemos otorgar esta misericordia sin tomar en cuenta el pecado de los otros. Miren, hermano, yo puedo hacerles algo a ustedes y puedo ser el peor, pero si yo tengo una situación que requiera misericordia, ustedes están obligados a dármela, y yo a ustedes, sin condición. Le voy a apoyar, voy a expresar mi misericordia, voy a participar en ayudarle, solo si cambia su conducta. Esto no es misericordia, porque pone condición. Y la misericordia es sin condición. Yo le voy a ayudar si me lo agradece. No puede ser, porque hay una condición, y la misericordia debe de ser sin condición. Sin condición. Y lo que hemos dicho es que además tiene que ser voluntariamente, es decir, no con coerción, no coercitiva. No tienen que empujarme a hacerlo, ninguno entre nosotros. El Espíritu Santo se encarga de eso. El Espíritu Santo es el que me mueve a misericordia. Pero yo no puedo decirle a ninguno de ustedes, haz actos de misericordia. No lo puedo empujar, tiene que ser voluntario y sin condición. La palabra del Señor en el Salmo 103 da una cátedra de eso. El Salmo 103, versículos 8 a 11, miren nada más lo que dice. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y miren lo que dice. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no me tiene guardaditos mis pecados, como nosotros sí los tenemos de nuestros hermanos. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y añade, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no devolvió mal por mal. ¿Sabe qué tenía que hacer el Señor? Cumplir con lo que había prometido, con lo que había establecido. La paga de pecado es muerte. Él había dicho que iba a airarse en contra del pecador. Iba a ejercer toda su ira en contra del pecador. Pero Él es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene la parte profunda teológica de la misericordia. Porque la misericordia cobra valor en el sacrificio de Cristo. Porque cuando Cristo fue colgado en el madero, puesto en esa cruz, la ira completa de Dios para el pecado del hombre fue descargada en Jesucristo. Uno se pregunta, ¿por qué es lento para la ira si nosotros tenemos que recibir la ira de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, porque no dará por inocente al malvado, porque Cristo está en medio y sobre Él descargó su ira. ¿Sabe por qué descargó la ira para con Jesús? Para que Jesús colara su ira y se transmitiera en misericordia. Ahora no recibimos su ira, lo que recibimos es misericordia. Misericordia que no merecemos. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre todos los regenerados. Luego entonces Jesús, ¿quién fue el objeto de la ira de Dios? ¿Quién sufrió la ira de Dios descargada sobre Él? Todavía viene en el Sermón del Monte y nos dice, son bienaventurados los misericordiosos. Porque tiene autoridad moral para decirlo. Porque Él recibió la ira de Dios para que nosotros recibiésemos misericordia.
Y esa misericordia es la que tenemos que prodigar. Es la que recibimos de parte de Dios por Jesús. Es la que tenemos que dar a todos los demás. Pues bienaventurados los misericordiosos. Pero termina el Señor diciendo, porque ellos, estos misericordiosos, alcanzarán misericordia. No es un asunto escatológico, amados hermanos. No es un asunto de que hasta que lleguemos al cielo estaremos nosotros recibiendo misericordia. No. ¿Sabe qué? Todos los días estamos recibiendo misericordia. Dice el texto, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Y la promesa de la bienaventuranza. Nosotros misericordiosos, ¿sabe qué? Aun y cuando no hemos hecho bien la tarea, seguimos estrenando misericordia todos los días. Seguimos alcanzando misericordia. Solo porque somos regenerados, porque somos de su pueblo. Ahora tenemos misericordia. Nuestra obligación, amados hermanos, no moral, espiritual, cristiana, es que nosotros tenemos a nuestro prójimo que prodigar misericordia. ¿Estamos listos para eso? ¿La hemos ejercido? Y si no, manos a la obra. Ejerzamos la misericordia. No solo con los hermanos de la iglesia cristianos, tenemos que ejercer la misericordia con todo el mundo. Con todo el mundo. Porque la misericordia del creyente hacia afuera se vale. La del mundo para acá es medio hipócrita, pero la de aquí para allá se vale. Y tenemos que ejercerla. Y seremos bienaventurados. Y alcanzaremos misericordia. Vamos a orar. Padre, cuando vemos tu palabra y nos enfrentamos a ella, tenemos dos reacciones, como emociones encontradas. Una, de tristeza porque no hemos hecho lo que tú has demandado de nosotros. Otra, de alegría, porque por haber nacido de nuevo, por haber recibido tu Espíritu Santo, sabemos que nos mueve a misericordia. Ayúdanos para ejercerla, para prodigarla, para mostrarla, para hacer evidente que nosotros somos misericordiosos y así ser bienaventurados. Padre, gracias por esto. Confirma tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.